Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, oremos. Te damos gracias, oh Dios, una vez más, por esta oportunidad que estamos juntos, para cantar y para abrir la Escritura y escuchar la exposición, y pedir como siempre que tú nos hables, y que la Escritura nos impacte, pero que no solamente sea un momento en el cual podemos llegar a tomar decisiones, sino que verdaderamente de aquí en adelante cambie nuestra manera de vivir, nuestros deseos, aquellas cosas que perseguimos también, y todos se encaminen a querer vivir como nuestro Señor Jesucristo, ser semejante a Él, y hacer todas las cosas para tu gloria también. Usa la Escritura, oh Dios, para tratar con nuestros corazones, en el lugar en el que nos encontremos delante de ti. Que tu Espíritu la apliques, oh Dios, que tenga un impacto que perdure en nuestras vidas, para tu gloria, tu honra y la edificación de la iglesia también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí hemos recorrido un hermoso camino, podemos decir, junto a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Pablo ha dado gracias a Dios por esta iglesia, más que nada por la obra que el Señor había realizado allí, impartiendo el Evangelio con poder, con el Espíritu Santo, y produciendo una impactante conversión en la vida de estos que han creído al Evangelio, ¿verdad? Abandonaron sus ídolos, no solamente eso, sino que se dedicaron a servir al Señor Jesucristo, y eso es un cambio que habrán observado muchos, y de hecho Pablo destaca eso también, porque siempre cuando Dios obra en el corazón de alguien, no es que pasa desapercibido y que solamente la persona imagina que algo ha pasado en su corazón o que sintió algo. No, eso no puede quedar oculto. Otros van a darse cuenta que a ese individuo algo le sucedió, porque antes iba en pos de ciertas cosas, practicaba ciertas otras, tenía algunas prioridades y ahora tiene otras. Y eso no puede suceder, no sé, porque la persona se dispuso simplemente a hacer un cambio. Eso sucede cuando Dios viene al corazón obrando con el Evangelio. No puede suceder de otra manera, si no, no va a perdurar. Porque hay gente que hace reformas en su vida, ¿no? Y dice, bueno, a partir de hoy, bueno, no sé, voy a salir a correr y tengo que bajar de peso. A partir de hoy voy a tratar de portarme mejor, y a lo mejor le dura un tiempo y después vuelve otra vez lo mismo, ¿no? Pero aquel que ha sido cambiado por el poder de Dios no puede volver a lo mismo, ¿no? Porque no es un cambio que él se propuso hacer, sino que es algo que Dios hizo en su corazón. Y eso es lo que estamos viendo en esta iglesia, ¿no? Ahora, a lo mejor alguien diga, escuchando estas cosas, ¿no? Pero pastor, esto es meramente descriptivo, no normativo, es simplemente lo que sucedió en la iglesia tesalónica, no tiene por qué suceder hoy en día, pero no es así. Cuando algo se repite en la Escritura constantemente, en el mismo hecho, eso marca un patrón, y ese patrón termina siendo normativo, ¿no? Es decir, en líneas generales, esto es lo que tiene que suceder en la vida de todos aquellos que dicen haber creído en el Señor Jesucristo. Si no es así, uno tiene que examinar si verdaderamente ha experimentado una conversión. Este es el modelo, digámoslo, de lo que de lo que es una conversión, ¿no? Por eso no puede ser diferente en el día de hoy. Si decís haber experimentado una conversión, pero todavía cargas con tus ídolos sin ningún deseo de abandonarlos, si nadie puede notar un cambio real en tu manera de vivir, si Cristo ha sido simplemente añadido a tu antigua vida, pero continúa siendo tu voluntad, tus deseos, tus intereses lo que gobiernan tu corazón, entonces debes examinar esa profesión de fe.
porque eso no son los efectos de una vida transformada por Dios. Puede que todavía estés muerto en tus delitos y pecados e intentando hacer algunas cosas que hacen los demás creyentes, ¿no? Ahora, no porque nosotros esperemos una perfección, ¿no?, en el modo de andar de alguien. Como hemos visto, todos seguimos luchando contra el pecado. Hemos hablado bastante aquí, en otras oportunidades, sobre todo en las reuniones de oración, acerca de la santificación progresiva. Todos estamos en esa etapa, pero donde Dios concede vida espiritual, esa vida comienza a manifestarse. Si el Espíritu Santo ha obrado, sin duda que producirá frutos. Y donde alguien ha sido verdaderamente convertido, aunque todavía hay luchas, hay caídas, por supuesto, existe una nueva dirección, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, Pablo todavía, como hemos estado viendo los domingos, no ha terminado de escribir, hermanos, esta maravillosa obra de conversión, ¿no? Porque la conversión no solamente transforma nuestra relación con el pasado, dejamos atrás nuestros viejos ídolos, ni solamente transforma nuestro presente, ahora servimos al Dios vivo y verdadero, también transforma radicalmente nuestra relación con el futuro. ¿Hacia dónde mira aquel que ha sido verdaderamente convertido? ¿Qué espera? ¿Cuál es su esperanza? Pablo responde en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquellos hombres y mujeres que antes vivían para sus ídolos y tenían su esperanza puesta en las cosas de este mundo, ahora tenían sus ojos puestos en el cielo. Esperaban a Jesús, a que Él regresara nuevamente, como Él lo había anunciado y como el apóstol Pablo lo había enseñado, ¿no? Y esto, hermanos, no era un asunto secundario, sobre todo para esta iglesia de Tesalónica, ¿no? La esperanza del regreso de Cristo se convirtió en una realidad que moldeaba su manera de vivir. De hecho, este será un tema al que Pablo volverá una y otra vez. La venida de Cristo, la escatología, es un tema importante en esta carta que vamos a ir desarrollando, ¿no? Por eso, con la ayuda del Señor, meditaremos hoy solamente en este versículo, en el versículo 10, bajo el título Una iglesia que espera a Cristo. Hermanos, una iglesia verdaderamente convertida no solamente mira hacia atrás, está bien, no solamente hace eso y reconoce de dónde Dios lo sacó, no es todo. Tampoco vive únicamente ocupada con el presente. Una iglesia convertida vive con esa esperanza, vive con los ojos, puestos en el futuro, esperando el día que su Salvador regresará. De hecho, esa es la esperanza que le motiva al servicio, a querer agradar al Señor, que le anima y le sostiene también en las adversidades. Notemos en primer lugar, solamente tengo 2 puntos, este es el más largo, y el segundo a lo mejor te resulta un poco técnico, pero ahí prestaré un poco más de atención. En primer lugar, una iglesia que vive esperando el regreso de Cristo, y esperar de los cielos a su Hijo, dice Pablo. El Evangelio llegó a Tesalónica con poder, en el Espíritu Santo, produjo cambios tremendos, una conversión en aquellos que habían creído en el mensaje del Evangelio. Cambiaron su manera de vivir como fruto de esa nueva vida recibida y ahora servían activamente a Dios. Pero eso no es todo, hermanos. También esperaban que Jesús regresara. Entiendan esto, hermanos. No es que esta iglesia simplemente había creído a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Ellos esperaban que Jesús regresara. Eso es algo muy diferente. Una cosa es creer la doctrina de la segunda venida de Cristo. Vos estudiaste la Escritura y dices, no, Cristo va a volver. Otra cosa es esperar la venida del Señor Jesús. Eso debe tener una incidencia en el presente, ¿no? Ahora, esta espera del regreso del Señor, yo no creo que se refiera a que cada mañana los tesalonicenses se levantaran, miraran hacia el cielo y a ver si Jesús estaba descendiendo, ¿no? No creo que esté apuntando a eso. Más bien, aunque creían,
Nosotros también creemos en una venida literal y visible de Cristo. Se trataba de una esperanza que moldeaba toda su manera de vivir. Es decir, no era una espera pasiva, sino activa. Les motivaba a servir al Señor y a sufrir. Esa perspectiva del regreso de Cristo era el estímulo para el servicio a Dios. Ellos vivían conscientes de que Cristo podía regresar. Entonces, esa realidad estaba presente en su manera de entender. Recordemos que es una iglesia sufriente. También una manera de entender el servicio, la santidad y aún la muerte. No conocían el día ni la hora, como muchos pretenden hoy en día, pero sabían que su Señor volvería. Y por eso procuraban vivir preparados para recibirlo, ¿no? Eso es precisamente lo que significa esperar bíblicamente la venida de Cristo. No es una espera pasiva ni una mera curiosidad acerca del futuro. Es vivir el presente a la luz de lo que sabemos que va a suceder. ¿Notan la gran diferencia, no? Es ordenar nuestra vida hoy teniendo en cuenta que Cristo volverá mañana, aunque ese mañana pueda estar más cerca o más lejos de lo que imaginamos. Siempre viviendo expectantes a su venida, ¿no? Por eso, hermanos, acá no se trata de si vos crees que Cristo va a regresar por segunda vez. Todos los creyentes creemos eso, o deberíamos, si alguien no lo cree. Acá se trata de, ¿estás viviendo como alguien que realmente espera su regreso? Eso es mejor. Porque como dije, una cosa es afirmar doctrinalmente que Cristo vendrá. Otra muy distinta es que esa verdad gobierne nuestra vida, ¿no? Hermanos, esa esperanza de la venida de Cristo debería impulsarnos a nosotros a vivir una vida de santidad, una vida ordenada, a animarnos en medio del sufrimiento, a motivarnos fielmente a servirle mientras aguardamos su venida. Los tesalonicenses dejaron sus ídolos atrás, servían al Dios vivo y verdadero en el presente y vivían esperando al Hijo desde los cielos. Y esa esperanza, esa expectativa no los apartó a ellos de sus responsabilidades cotidianas en su hogar, en su trabajo, ¿verdad? Les dio una razón mayor para cumplirla fielmente. Y esa misma debe ser nuestra perspectiva hoy, ¿no? Y no otra. Servir al Señor hoy, perseverar en medio de las dificultades y vivir preparados porque el Cristo en quien hemos creído volverá. Recuerdo mis épocas en el colegio secundario. Tenía ganas de dejar de estudiar. Quiero dejar de ir a la escuela. ¿Por qué? Me decían los compañeros. Y si Cristo va a regresar, ¿para qué voy a estudiar yo? No veo fallas en su lógica, podría decir alguien, ¿no? Pero vivíamos con esa expectativa. Pero en verdad no es así como se espera al Señor Jesús, ¿no? Bueno, eran las cosas que escuchábamos y estábamos como demasiado muy entusiasmados, ¿no? Ahora, hay formas de vivir de algunos creyentes que no representan primeramente lo que implica una conversión, como hemos estado viendo, y por lo tanto de alguien que espera que Cristo regrese. Decir que estás esperando la venida de Cristo, pero viviendo como si Él nunca fuera a venir, es una inconsistencia tremenda. O por lo menos viviendo de una manera que no es digna de alguien que espera el regreso del Señor. Si realmente esperamos a Cristo, deberíamos anhelar, pienso yo, que nos encuentre sirviendo, adorando, caminando en santidad, perseverando en medio de las dificultades y viviendo en comunión con su iglesia. No porque por nuestras obras vamos a lograr que el Señor nos levante o que Él regrese antes, sino porque la esperanza de su venida transforma la manera en que vivimos mientras esperamos, ¿no? Pablo no presenta a los tesalonicenses como personas que abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a esperar a Jesús, ¿no? No, se quedaron mirando al cielo. Aunque en la segunda carta corregirá a algunos que con la excusa de la segunda venida de Cristo andaban viviendo medio desordenado, como que no querían trabajar y andar comiendo a la casa de los hermanos.
Siempre hay un pillo cuando hay alguna doctrina bíblica, ¿no? Eso va a pasar en la segunda carta. Pero en líneas generales, estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero mientras esperaban a su Hijo. Su esperanza futura, entonces, tenía consecuencias presentes. Y esa debe ser también nuestra manera de esperar al Señor Jesús. Cristo viene y precisamente por eso servimos hoy. Cristo viene, por eso perseveramos. Cristo viene, por eso procuramos vivir en santidad. Cristo viene y por eso queremos que cuando Él regrese nos encuentre fieles. Así debemos esperarle. El mismo Jesús enseñó en Mateo 24 diciendo: por tanto, también vosotros estad preparados. Él habló muchas veces de que debemos estar como despiertos, ¿verdad? Continúa: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. La misma idea que describe el apóstol Pablo aquí. Una espera activa, sirviéndole y no pasiva, ¿no? Ahora bien, hermanos, haciendo un poco aquí de teología bíblica, esta esperanza del retorno de Cristo a su segunda venida no es algo inventado exclusivamente por el apóstol Pablo, y ni siquiera es una idea que solamente vas a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto está aún desde el comienzo, mis queridos hermanos. El regreso del Señor forma parte de una historia mucho más amplia, la historia de la redención, ¿no? Desde el principio Dios ha revelado su propósito de rescatar a un pueblo para sí y de establecer definitivamente su reino. Después de la caída, cuando el pecado entró en el mundo y la muerte comenzó a reinar, Dios dio una promesa. Vendría uno de la descendencia de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, a partir de allí, toda la historia bíblica comienza a avanzar en dirección al cumplimiento de esa promesa. Dios prometió un rey de la descendencia de David, establecería un reino eterno. Los profetas hablaron de un día en el cual Dios juzgaría el mal, salvaría a su pueblo y renovaría su creación. Y cuando llegamos nosotros al Nuevo Testamento, encontramos que todas esas profecías de alguna manera convergen en una persona: Jesucristo. Cristo vino por primera vez, nació, vivió una vida perfecta, murió por los pecados de su pueblo y resucitó de entre los muertos. Ahora, su primera venida no agotó todo lo que Dios había prometido. Todavía esperamos la consumación. Todavía esperamos el día en que Cristo regresará y pondrá en su reino a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? Juzgará al mundo, resucitará a los muertos y establecerá plenamente su reino. Por eso, hermanos, la iglesia vive entre dos acontecimientos, ¿no? Dos grandes acontecimientos. Cristo vino y Cristo volverá por segunda vez. Miramos hacia atrás y descansamos en una obra consumada. Cristo murió y resucitó. Pero también miramos hacia adelante, esperando la consumación de todas las cosas. Esta es precisamente el lugar en el que se encuentra la iglesia, ¿no? O la posición, si se quiere. Y esto es importante no solamente de entenderlo como asuntos doctrinales de la Escritura, ¿no, hermanos? Es importante porque muchas veces vivimos como si toda la vida cristiana se redujera al presente. Tu mejor vida ahora, dicen algunos predicadores de la prosperidad. Y queremos que Dios resuelva todos nuestros problemas ahora, que mejore nuestras circunstancias ahora, que nos conceda todo lo que deseamos ahora. A ver, no digo que está mal desear que Dios resuelva algún problema, de hecho podemos orar por eso y está bien. Pero la esperanza cristiana nos recuerda que esta vida no es todo lo que hay. Algunos demandan para ahora lo que deberían esperar para cuando Cristo regrese. Es en la manifestación del reino de Dios que Él enjugará toda lágrima. Y no ahora. Ese tiempo aún no ha llegado. Pablo dice a los tesalonicenses,
los tesalonicenses que esperaban de los cielos a su Hijo. No esperaban mejores días, no esperaban un cambio político, económico, social, no estaban esperando que desapareciera la persecución, esperaban a una persona, al Hijo de Dios regresando otra vez. También añado, hay creyentes hoy en día que viven esperando que suceda algo fuera de lo común. Son como cazadores, ¿no?, de acontecimientos. Y si a lo mejor acontece que hay un terremoto, un país tiene conflicto con otro, como que esa esperanza pega un salto y Cristo viene y ya empiezan a armar las valijas. Yo no sé ustedes, pero en el año 2000, 2001, yo estaba como que me iba en cualquier momento. Yo estaba ahí siendo arrebatado en cualquier momento. Y veía que estaba medio nublado el día, estábamos con un amigo, recuerdo. Parece que va a venir Cristo. Mira cómo está el día. Así. ¿Sí? Y el caos social que vivíamos para aquel entonces era como combustible que encendía esas expectativas. Acá está. Y más personas que torcían la Escritura y después de 2 días, como que todo encajaba. No pasó absolutamente nada, ¿no? Los creyentes, hermanos, no deben esperar ninguna señal de que la cosa mejore o empeore, que caiga un meteorito o que venga la Tercera Guerra Mundial. El creyente espera la venida de Jesús y vive con la expectativa de que esa venida sea hoy o mañana. ¿Así? Después podemos discutir el orden de los eventos futuros. Yo tengo una convicción, y en parte esa convicción surge del estudio de esta carta, pero lo que debemos estar de acuerdo todos es que aquello que esperamos es la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y esa espera debe ser activa. Ahí vamos a estrecharnos la mano y con los demás nos agarramos a trompadas, porque no vamos a estar de acuerdo jamás. Ahora, yo no sé si alguna vez nos hemos detenido a meditar en la incidencia que tiene nuestra conversión el hecho de esperar que Cristo regrese mientras servimos al Dios vivo y verdadero. Eso debería hacernos pensar seriamente, queridos hermanos. Seguramente nos avergonzaríamos si Cristo regresara hoy y nos encontrara cómodamente en nuestra casa cuando la iglesia está reunida adorando. ¿Piensas? A mí me daría vergüenza que me encontrara indiferente cuando debería estar sirviendo, ¿verdad? No quiero recibir al Señor de esa manera. Yo quiero que cuando Cristo vuelva me encuentre como a estos tesalonicenses, sirviendo al Dios vivo y verdadero, hablando a otros de Jesús, viviendo en santidad, perseverando en medio de las dificultades y esperando su venida. Así debería ser en cada uno de nosotros. Así se espera a Jesús, no de otra manera. Ahora, no estoy diciendo que si ese día el Señor regresara y no me encuentra en la iglesia, y me encuentra en la plaza, farmeando aura, como dicen hoy en día, yo me voy a quedar y los demás van a ser arrebatados. No, no es así, ¿verdad? Pero sí, hermanos queridos, estoy diciendo y enfatizando que la esperanza de la venida de Cristo debe producir una manera distinta de vivir en el presente, hoy, ¿no? Decía el siempre citado Charles Spurgeon: oh, esta es una gran marca de gracia, cuando el cristiano espera que su Señor regrese y vive como uno que lo espera a cada momento. Si usted se enterara esta noche que el Señor vendrá antes de que termine este servicio, ¿en qué estado del corazón debemos sentarnos en estos bancos? En ese estado del corazón debemos estar. Ahora, hay algo que llama poderosamente la atención de la porción, o de los tesalonicenses, mejor dicho, ¿no? Ellos estaban más lejos que nosotros, cronológicamente hablando, de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, le estaban esperando. Nosotros estamos más cerca de la venida del Señor Jesús, sin embargo vivimos como si nunca fuera a venir. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con aquella expectativa
¿Qué cosas han ocupado nuestra mente hasta opacar aquella esperanza? ¿Qué ha sucedido con lo que Pablo llama la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en Tito 2:13. Creo que en parte, queridos hermanos, nuestra comodidad tiene algo que ver. No afirmo que sea la única razón, ¿verdad?, por la que un creyente pierde de vista la venida de Cristo, pero sí debemos reconocer que una vida cómoda puede adormecer nuestra expectativa del cielo. Cuando tenemos pocas dificultades, ¿verdad?, cuando acá el mundo nos ofrece entretenimiento y nos gusta, tenemos la mente en otras cosas y dentro de todo estamos viviendo muy cómodos en este mundo, se adormece esa expectativa de la venida del Señor. Los tesalonicenses vivían en persecución, en un rechazo social, el entorno no era bueno y eso de alguna manera les hacía anhelar también la venida de Cristo. Este no es nuestro hogar y queremos que el Señor regrese y estar con Él, ¿verdad? Por eso digo, un sacudón nunca viene mal a la iglesia de Cristo. Necesitamos que el Señor nos despierte para vivir otra vez expectantes a su venida y así ordenar nuestros corazones delante de Él. Hay un detalle también que Pablo añade en el texto y que es muy importante. Él habla de que a quien esperan es al Hijo de Dios, pero añade, al cual resucitó de los muertos. ¿Qué necesidad de mencionar la resurrección de Jesús en este contexto, hermano? Bueno, lo que Pablo hace es establecer el fundamento de todo lo que viene después en esta carta. Los tesalonicenses, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, tenían preguntas acerca de la venida del Señor Jesús y también acerca de aquellos sus familiares que ya habían muerto, que no podían reconciliar ambas cosas. Pero si mi familiar murió y Cristo todavía no vino, estamos en problemas, ¿qué va a pasar con él? Es decir, tenían ciertas dudas. Pablo les va a responder en ese capítulo apelando a esta misma verdad. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ven la conexión? Porque Cristo murió, la muerte no tiene la última palabra para aquellos que están unidos a Él. Porque Él vive, volverá. Y porque Él resucitó, los que han muerto en Cristo también resucitarán. De hecho, la venida del Señor Jesús y la resurrección están profundamente relacionadas. ¿Recuerdan cuando Cristo ascendió a los cielos? En Hechos capítulo 1, los discípulos estaban con Él, de repente Él fue tomado. Los ángeles le dijeron, 1:11 Hechos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Noten la expresión, este mismo Jesús. Es decir, la misma persona que murió y resucitó es la misma que regresará otra vez por ustedes, ¿no? Entonces, nuestra esperanza está centrada en una persona viva. Por eso, mientras servimos al Dios vivo y verdadero, podemos hacerlo con nuestros ojos puestos al cielo, esperando al Hijo de Dios que resucitó de los muertos. La tumba vacía es la garantía de nuestra esperanza, hermanos. Cristo resucitó y Cristo regresará otra vez. Por eso, si alguien cuestiona nuestra esperanza, ¿cómo podés creer semejante cosa? ¿Cómo va a regresar Jesús otra vez? Encima caes en las nubes y vas a ser arrebatado. Una fantasía. No es una fantasía. La tumba vacía es nuestra respuesta. Por eso creemos que Él regresará, porque Él resucitó entre los muertos. Vino como se anunció en las profecías, vivió, murió, resucitó y volverá por segunda vez. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Así que los tesalonicenses se convirtieron, abandonaron sus ídolos, servían a Dios y esperaban el regreso de Jesús otra vez. En segundo lugar, una iglesia que descansa en Cristo, su libertador de la ira venidera. Aquí encontramos, hermanos, no solamente la razón por la cual podemos esperar su venida, encontramos también la razón para hacerlo con confianza y esperanza.
aquel a quien esperamos no es simplemente el Hijo de Dios resucitado. Pablo dice al final del versículo 10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Analicemos brevemente el versículo, haciendo algunas preguntas y, bueno, tomando algo de ahí, ¿no? Primero, ¿quién nos libra? Jesús, ¿no? No esperamos a ningún extraño, esperamos a Jesús, nuestro Salvador. El mismo Jesús que nos salvó del pecado es quien viene a librarnos de la ira venidera. Segundo, ¿quiénes serán los librados? Ese nos libra incluye también al apóstol Pablo. Él se incluye entre aquellos que serán librados de la ira de Dios. Es decir, Pablo, su equipo, los tesalonicenses y todos los creyentes que están en Cristo. Tercero, ¿de qué nos libra? El texto dice, de la ira venidera. No dice simplemente que Jesús nos libra de los problemas de esta vida, o nos libra de la persecución o de las dificultades presentes. Habla de una ira futura. Es decir, va a venir un juicio por el pecado en el cual Dios derramará su ira. Entonces la salvación que esperamos en la venida de Cristo incluye ser preservados de ese juicio. Cuarto, ¿de quién es esa ira? Pablo no dice explícitamente la ira de Dios, pero el contexto bíblico permite entender que se trata de la ira divina contra el pecado. Y quinto, ¿cuándo viene esa ira? Pablo la llama la ira venidera. Hermanos, es importante no pasar por alto este participio, ¿no? La ira todavía está presentada como algo futuro, algo que viene. Que nadie venga a decir que ya estamos experimentando la ira de Dios, que esto es el infierno en la tierra, y cosas así. El apóstol habla de un evento futuro. Futuro para él, futuro todavía para nosotros, ¿no? Ahora, si bien es cierto que Dios puede derramar su ira enjuiciando a una persona, a una nación o una iglesia en la actualidad, no debemos confundir eso con la ira venidera, ¿verdad? Eso es un evento futuro. Ahora, aquí encontramos una diferencia legítima entre muchos comentaristas de la Escritura, que puede dividirse en 2, 3 o hasta 4 escuelas, ¿no? Pero las de más peso vamos a decir que se dividen en 2 escuelas, ¿no? Cuando Pablo dice que Jesús nos libra de la ira venidera, ¿está hablando específicamente o particularmente de aquel evento escatológico de ira que precederá a la venida de Cristo? Es decir, aquella que nosotros relacionamos con la gran tribulación. ¿Está hablando de esa ira venidera? ¿O está hablando de la condenación final que espera al pecador? En otras palabras, ¿la expresión es principalmente escatológica, un periodo futuro de juicio en la tierra, o soteriológica, la liberación del creyente de la condenación que merece por su pecado? ¿A cuál se refiere Pablo? ¿O incluye ambas también? Es una gran pregunta. Bueno, hay argumentos importantes para ambas posibilidades. Veamos alguna. Si la ira venidera se refiere a ese periodo de futuro juicio y tribulación que todavía habría de venir, surge una pregunta. ¿Por qué Pablo dice nos libra? ¿Acaso Pablo pensaba que ese terrible acontecimiento del que habló también el Señor Jesús podía llegar a acontecer en sus días? La respuesta es sí, por supuesto. Pablo vivía esperando la venida de Cristo. Él no sabía cuándo ocurriría. Él no estaba poniendo fecha, pero él vivía con la expectativa de que el Señor podría regresar en sus días. Y Pablo mismo esperaba la venida del Señor Jesús. Él sabía, si eso pasara, que el Señor lo libraría de esa ira venidera. Más adelante, en esta misma carta, 4:15, Pablo dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cómo?
para él era una posibilidad quedar hasta la venida del Señor. 4:17, noten cómo Pablo se incluye. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor Jesús. No dice simplemente los creyentes que estén vivos cuando Cristo venga. Él dice nosotros. Pablo contemplaba la posibilidad de estar entre aquellos creyentes que permanecieran vivos hasta la venida del Señor. Ahora, eso no significa que Pablo estaba segurísimo de que Cristo iba a regresar en sus días. Él no afirma eso. Él también sabía que podía morir antes de ese día. Pero la venida de Cristo era una esperanza viva e inminente para él. Él no lo colocaba necesariamente miles de años después, ¿no? En algún momento el Señor va a venir. Él esperaba que eso pasara en sus días, ¿no? Qué impresionante. Por eso, si la ira venidera se refiere a ese periodo escatológico de juicio, entonces nos libra, cobra mucho sentido. Pablo se incluye junto con los tesalonicenses. Ellos esperaban al Hijo de los cielos, y ese mismo Jesús era quien nos libra de la ira venidera. Más adelante, en esta misma carta, Pablo dirá, 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegado el momento vamos a estudiar ese versículo, pero solamente dejo una pregunta. ¿Qué significa salvación así, en este momento? ¿Salvación de un evento escatológico? ¿Salvación de la condenación eterna? Son dos cosas diferentes. Por supuesto, hermanos, debemos mantener la precisión también, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:10 no utiliza la expresión gran tribulación, de modo que no debemos imponerla al texto. Pero al leer el versículo dentro del desarrollo de toda la carta, la relación entre la ira venidera, el día del Señor y la afirmación de que Dios no nos ha puesto para ira, merece ser considerada seriamente, ¿eh? Ahora bien, sea que entendamos esa ira como referida específicamente a aquel evento escatológico de juicio, la gran tribulación, o de manera más amplia, incluyendo el juicio final, la certeza central permanece. El futuro de la iglesia no está marcado por la ira de Dios, sino por la salvación que Cristo ha asegurado para ese pueblo. Con eso no podemos abrazar todo y estar de acuerdo. Qué impactante conversión la de los tesalonicenses. Dejaron los ídolos atrás, sirvieron al Dios vivo y verdadero y esperaban también que Jesús regrese. ¡Qué desafío para nosotros! Antes de terminar con dos aplicaciones, recordemos esto, hermanos. Toda conversión verdadera comienza con Dios. Él utiliza su evangelio con poder en el Espíritu Santo para resucitar a los muertos espiritualmente y darles vida, y que ellos comiencen a andar en esa vida nueva. Y esa obra soberana y poderosa de Dios no queda escondida en lo profundo de tu corazón o el mío, sin producir consecuencias visibles. El mismo Dios que da vida, produce una nueva vida. Por eso la conversión de los tesalonicenses fue evidente. Otros estaban dando testimonio de lo que les pasó a ellos. Abandonaron sus ídolos, se volvieron a Dios, comenzaron a servirle y pusieron su esperanza en el Hijo, quien prometió que regresaría por lo suyo. Por lo tanto, la primera aplicación: vivan, hermanos, de tal manera que la venida de Cristo sea una esperanza y no una doctrina olvidada, ¿no? Hermanos, todos nosotros afirmamos que Cristo volverá. Es muy difícil que alguien diga ser creyente y no crea que Cristo va a regresar, ¿no? Lo tenemos en nuestra confesión de fe, lo cantamos, lo predicamos. Como dije, una cosa es creer doctrinalmente en la segunda venida. Otra muy distinta es vivir la vida esperando a Cristo. En uno de esos dos lugares te encontrás, y me encuentro yo también, ¿no? Los tesalonicenses no abandonaron sus responsabilidades para quedarse mirando al cielo. Servían al Dios vivo
y verdadero. Pero lo hacían con la certeza de que el Hijo de Dios volvería. Y esa esperanza les daba dirección en el presente. ¿Notan el impacto que tiene creer y esperar al Señor Jesús? Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué cambiaría en nuestra vida si realmente viviéramos conscientes de que Cristo puede volver? ¿Seguiríamos postergando la obediencia? ¿Seguiríamos tolerando pecados con los cuales ya sabemos que debemos tratar? ¿Seguiríamos dando tan poca importancia a la comunión de la iglesia, al servicio, a la oración y a la proclamación del Evangelio? No se trata de dejar de hacer planes, trabajar o cuidar de nuestras responsabilidades. Se trata de hacer esas cosas sabiendo que ninguna de ellas es nuestra esperanza final. Servimos hoy, trabajamos hoy, perseveramos hoy, pero esperamos al Hijo desde los cielos. Hermanos, si Cristo volviera hoy, piensa eso, ¿te encontraría viviendo como alguien que realmente lo esperaba? Si Cristo volviera hoy, ¿te encontraría viviendo como alguien que realmente lo esperaba? No estoy en este púlpito para humillar a nadie y para creer que soy mejor que otro, para nada, más queridos hermanos. Pero uno observa como pastor, muchos viven como si Cristo nunca fuera a regresar. Su vida está diciendo que no cree que Cristo va a regresar, por eso vive de esa manera. Por eso no le impactan las cosas que deberían impactarle, ¿no? Saben que están en pecado, no se apartan. Saben que están fríos espiritualmente, no se encienden. Saben que no han perdonado y permanecen indiferentes. No quisieras recibir al Señor en esa condición, ¿verdad? Entonces, arrepiéntete hoy y ordena tu vida y vive en santidad. Nuestro Señor puede regresar y no quisieras recibir de esa manera. Segundo, una advertencia. ¿De qué lado de la ira de Dios está? Como he dicho muchas veces, la humanidad se divide solamente en dos grupos de personas. No venga a decir, no, acá hay dos grupos de personas solamente. Están aquellos sobre los cuales reposa la ira de Dios y están aquellos sobre quienes reposa su gracia. ¿En qué vereda estás? En una de esas, ¿no? Miren, hermanos, como vimos, hay una ira escatológica, ¿no? La 70ª semana de Daniel, la gran tribulación, como quiere. Creo que eso va a suceder literalmente. Pero también hay una ira soteriológica, ¿no? Si Cristo no es tu Señor, puede que bebas ambas copas. De una no te vas a escapar. Una es segura, la eterna separación de Dios, excluido de su presencia, condenado al infierno por la eternidad. Por lo menos hoy no es demasiado tarde para vos. Mañana sí puede serlo. Hoy no es tarde. Por eso te ruego, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, confía en el Señor Jesús, deposita tu fe en su muerte expiatoria en la cruz. Solamente de esa manera escaparás de la ira de un Dios santo. Si no, beberás el cáliz de la ira de Dios. Puede que esta sea la última advertencia que escuches. Entonces no juegues más a la religión. No sigas así como estás viviendo. Por favor, te lo ruego. No postergues más el arrepentimiento. Es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, es aquel que un día juzgará con justicia a aquellos que le rechazaron. Sé sabio, ven a Cristo por la fe, y así escaparás de la ira venidera. Si no, no. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, y gracias te damos por la Escritura. Ciertamente hay muchas cosas que no comprendemos de los eventos futuros, cosas en las cuales no podemos estar de acuerdo con otros creyentes, pero en las que son clarísimas para nosotros queremos creerlas, abrazarlas y moldear nuestras vidas también en base a eso. Señor, tú regresarás por segunda vez
Queremos estar preparados para esa venida. Queremos estar bien contigo y bien con la iglesia también. Ayúdanos, oh Dios, a tomar decisiones sabias para nuestras vidas, que te glorifiquen a ti, que sean lo mejor para nosotros, otros también. Ayúdanos, Dios, necesitamos de ti. Pedimos que la Escritura impacte nuestros corazones aún en la semana. En el nombre de Jesús.